Chileno sufrió con la violencia a fines del año pasado. También sufrieron graves daños las ciudades, las pymes. Las ciudades pueden ser puente de unidad o muros de división entre los habitantes para recuperar todo lo que se destruyó a lo largo y ancho de nuestro país. Con nuestras credenciales al edificio para manifestar algo muy simple. Hoy día se anuncia el 100% de la apertura de las estaciones, pero no se dice que se abre con 1.500 trabajadores menos del subcontrato de aseo, de subcontrato, particularmente también de seguridad, de asistentes de servicio. Hoy día es más inseguro que antes de la pandemia ingresar al metro. Hoy día es menos seguro desde el punto de vista de la salubridad ingresar al metro. Nosotros hemos pedido a través de la federación, aquí está la presidenta de la federación, Paula Rivas, hace meses hablar con el directorio, primera vez en 30 años de historia corporativa del metro que se prohíbe el ingreso de trabajadores al edificio y que no conversan para hablar cuestiones muy simples. A cara descubierta, con nuestra ropa de trabajo. Es lo único que queremos y montan todo este circo policial para reprimir a dirigentes sindicales. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a las pantallas de TVO Tiltil. Como ya habrán notado, vamos a estar conversando esta noche con una persona, un compañero que ha sido protagonista, actor directo de los hechos que nos vienen ocupando desde hace ya un año atrás. Bueno, sin más preámbulos, les presento a nuestro invitado de hoy, el aún presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro y prontamente vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Metro, Eric Campos. Buenas noches, Eric, bienvenido a TVO Tiltil. Hola César, muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto poder estar conversando, bueno, con todo a través de la red, pero en particular con los habitantes de la gloriosa comuna de Tiltil. Muchas gracias. Bueno, ya tal vez en algún minuto nos cuentes de tu paso por Tiltil o lo que conoces de la comuna. Baste por ahora decir que no es la realidad de Tiltil, no es desconocida del todo para nuestro invitado. Les recordamos a todos quienes están en nuestra sintonía que pueden hacernos llegar sus comentarios a través de Facebook mientras abordamos e iniciamos esta conversación. Eric, bueno, te veíamos ahí en las imágenes y muchos de nosotros te recordamos una explosión, por llamarlo de alguna manera, en tu aparición pública ya hace poco más de un año, ¿no?, en que ocurrió el estallido social, fijando el hito en el incendio de las estaciones del metro, ¿no?, y donde tú particularmente tuviste ahí una participación bastante destacada, antes incluso de eso, hablando acerca de la situación en general que terminó con el estallido social. El otro día el día lunes en una columna recordábamos, ¿no?, que todo el proceso que estamos viviendo hoy tiene un origen en un hecho que no era tan extraño hace un año atrás, y que fue el alza del pasaje en el precio del pasaje del metro de 30 pesos. Para partir un poco por ahí, ¿no? Las alzas en el pasaje del transporte y el encarecimiento general de la vida venían sucediendo desde hace ya bastante tiempo. Desde la posición que tú tienes como representante de los trabajadores del metro, ¿cómo se veía esta situación desde la visión de los trabajadores? Porque entendemos que también ahí el alza del pasaje no iba necesariamente de la mano con una mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores. Sí, bueno, hay harto que decir. Primero, que no es nuevo que revueltas populares, sobre todo en Santiago, se inicien a partir de algo tan cotidiano como el alza del transporte público. No pretendo decir con esto que el transporte público es, digamos, esencial en la historia de la movilización social en Chile, pero al menos no es nuevo. Está esto de la revuelta o revolución de la chaucha, cuando esta típica y emblemática foto con los tranvías dado vuelta en el centro de Santiago. Es decir, simbólicamente, porque alguien podría decir 30 pesos, no es tan relevante, pero
pero lo que esconde esa alza, en definitiva, era ponerle la guinda a la torta de los abusos, de los abusos y de, como bien después decía la frase, de 30 años, y yo diría de 47 años de neoliberalismo. Yo creo que eso está a la base. Ahora, yo tengo la impresión que los medios de comunicación, esto ya en un análisis más comunicacional, nos buscaron antes del 18 para que habláramos mal de los estudiantes. Nosotros hicimos revisaba, o las redes sociales me recordaban que nosotros hicimos en el sindicato, en la Federación del Metro, una conferencia de prensa el día 17 de octubre, señalando que era evidente que no íbamos a compartir nunca formas violentas de manifestación que, ojo, y ahí le pongo, que afectaran la seguridad de los y las trabajadoras del metro. Pero era evidente que compartíamos las demandas sociales que los y las estudiantes habían enarbolado como bandera reivindicativa. Y yo creo que eso de alguna manera hizo un quiebre, porque lo que se buscaba en el fondo era una vocería más bien focalizada en esta idea bien superficial de condenar la violencia como si la violencia fuera una cosa igual en todos los ámbitos. Y un poco esta frase hecha, ¿no?, de tener que condenar la violencia venga de donde venga, que ya está está repetida hasta el hartazgo, ¿no? O sea, pasamos de la filosofía del sentido común del niaísmo, no estoy niaísmo, al no es el formismo, es como, no es la forma. Entonces, es como lo repetimos tanto que en definitiva terminamos desacreditando lo que permitió que estemos en el minuto en que estamos. Sí, a mí me llama la atención que históricos políticos de Chile, ungidos por la élite, como José Miguel Insulza, hoy día hagan llamados tan democráticos a la participación, o como Felipe Arboe, cuando, si uno revisa las cuñas de ellos previo al 18, eran escuchar puras condenas a la violencia de los estudiantes y que esto no llevaba a nada. Y después, bueno, después se suben al carro de la movilización masiva del 25 de octubre y después a lo que, en mi opinión, posibilitó esta histeria de la élite, que es el acuerdo del 15, que fue el paro que convocó la CUT y varios más en el bloque sindical de Unidad Social, en el paro nacional del 12 de noviembre. Entonces, yo diría que en ese marco de estos, más que el sindicato del metro, yo reivindicaría que los sindicatos vuelven a hablar de política, vuelven a ser opinantes, vuelven a conseguir, al menos a convertirse, no es que a partir de esto se vuelvan a convertir, sino que viene un proceso más bien donde los sindicatos, el sindicalismo se transforma o se ubica como un actor, al menos en la opinión pública. Porque, ojo, que también es un fenómeno. Nosotros no hemos parado a un trabajador desde el estallido. Solo llamamos a no trabajar cuando no estaba en las condiciones de seguridad. Pero sin la típica o la tradicional y necesaria herramienta de la huelga, sin embargo, hemos conseguido algún tipo de figuración que es significativa en un marco permanente de exclusión de las vocerías sociales. O sea, la quiero ubicar en ese marco, ¿no? No es que hayamos hecho nada espectacular, pero hemos sido tan excluidos los sindicatos, tan excluidos incluso desde la vocería, desde la opinión pública, que aparecer ya tiene un valor. Eric, y desde ese punto de vista, ¿no? Se rompe un poco con lo que tú mencionabas, con la postura de ustedes de no necesariamente sumarse a este discurso de condenamos la violencia de los estudiantes que agreden a los pobres carabineros, que era un poco, ¿no?, el trasfondo del discurso que se manejaba en los medios de comunicación masiva. Se rompe un poco ahí la correlación de fuerzas, se rompe un poco el paradigma de tener que condenar la violencia y quedarnos solo ahí, porque finalmente, claro, uno podría decir, una parte de esto tiene que ver con condenar la violencia y tal vez analicemos el hecho de que no es la forma, aunque en la historia, y tú bien lo sabrás, y para nuestros televidentes les comento que Eric también es profesor de historia, de sus orígenes. Nunca en la historia los cambios sociales se han dado por la vía institucional. Quizá tal vez, y eso tal vez puede ser materia para otra conversación,
o una conversación más profunda, y quizás la excepción es el proyecto de la Unidad Popular en Chile. Pero eso, digamos, hay que analizarlo en otro contexto. Pero vamos un poco al hito mismo de porque para todos nosotros fue sumamente fuerte, porque el Metro de Santiago, lo queramos o no, es un ícono de la cultura chilena, o al menos de esta cultura que se nos estaba reforzando como la cultura propia, ¿no? Como una de las redes de transporte de tren subterráneo más ordenadas, más organizadas de América Latina, muy ordenada, muy puntual, muy limpia, y que a partir de eso, digamos, sin restarle méritos al metro, se nos proponía como un modelo cultural de lo que es Chile, como un país pujante, un país que progresa, la nueva tierra de las oportunidades, un poco que ha hecho que muchos migrantes también quieran venir a Chile. Y en ese contexto fue súper fuerte para una gran parte de la ciudadanía, ver las estaciones de metro quemadas. ¿Por qué? Y de ahí surge una pregunta. Yo entiendo que no tienes tú la respuesta, pero compartamos la reflexión. ¿Por qué quemar una estación de metro? ¿No? ¿Por qué? ¿A quién le conviene? ¿Qué se gana con eso? ¿No? Sí. Bueno, varias cosas que decir en tu pregunta de reflexión, porque primero, y quizás no lo contesté en la primera pregunta, yo creo que nosotros también develamos dos cuestiones principales en el marco del estallido. Primero, que la violencia no venía solo de los estudiantes, sino que había una situación de violencia en una suerte de espacio militarizado, como eran las estaciones del metro. Nosotros olvidamos luego, pero habían gases lacrimógenos al interior de las estaciones, una serie de detenciones ilegales, o sea, hay videos como sacaban a los cabros chicos a tirones, porque serán estudiantes, podrán ser como son, pero no dejan de ser niños y niñas, aunque a muchos les moleste y los quieran ver como adultos. Y por lo tanto había una situación de violencia al interior de las estaciones donde los carabineros eran muy contribuyentes. Quiero ser muy respetuoso, por eso dije carabinero. Y lo otro es que también develamos una injusticia, porque de alguna manera el símbolo de protesta en el metro era el alza producto del metro, pero ni el metro sube la tarifa, ni toda la tarifa que uno paga en la mañana va al metro. Lo que es si hay un símbolo de subsidio injusto, es el subsidio al transporte público, porque no solo en la región metropolitana le cuesta 750 millones de dólares al Estado, más 750 millones de dólares que hay que repartir en todo Chile producto de la ley de espejo, o sea, 1.500 millones de dólares. Tú sabes que una línea automática, de la que va desde Los Libertadores, que seguramente conoce la gente de Tiltil, hasta Castillo Velasco, acá en la Reina, esa línea completa costó 1.300 millones de dólares, para dimensionar cuánta plata es. Y entonces pagamos millonarios subsidios que van, se sabe. Para interpretar tus palabras, a Santiago le cuesta al Estado todos los años una línea de metro. Sí. En un análisis bien general, porque igual con esa plata en regiones se financian las barcazas gratuitas en el sur y se gasta plata aun cuando hay estudios que indican que el 40% de la ley de espejo no se gasta en transporte público. Pero yo lo que quiero decir es que el ciudadano de a pie, el común, el trabajadora, paga doblemente el subsidio, porque lo paga desde los fondos generales del Estado, donde todos colaboramos con el IVA, pero además lo paga con una de las tarifas más altas de Latinoamérica. 810 pesos en hora punta vale un pasaje de metro. Y lo injusto es que de esos 810, producto de las lógicas de tarifa integrada, pero también producto de las ganancias que hay que asegurarle a la red de superficie, que es de capitales privados, producto de toda esa situación, al metro solo le llegan hoy día 560 pesos, en ese instante cerca de 490 pesos, es decir, poquito más de la mitad. Lo otro se va a las ganancias, se va a financiar la operación de lo que incluso Luxic y Frey han dicho
que es una industria que hay que privatizar. Y tú me perdonarás, yo no puedo estar a la derecha de Luxic, así que yo también creo que hay que, perdón, ellos dijeron que hay que estatizar. Y yo no puedo estar a la derecha de Luxic y también creo que hay que estatizar el Transantiago, aun cuando a muchos de los que nos están escuchando no les guste esa palabra o ese verbo tan vintage para muchos. Entonces, y lo que tú decías muy importante, hay una Andrea Chanstein, que es una historiadora de la Universidad de Yale, hizo su doctorado en la historia del metro, porque parece ser todo también un símbolo de las políticas públicas, un poco lo que tú decías, es una política pública, una infraestructura, parte de una política pública que trascendió 3 gobiernos, Frei Padre, Allende y Pinochet. Y Pinochet la utiliza para todo este efecto que tú bien explicabas, esto de llegó el neoliberalismo, llegó la modernidad, llegó la eficiencia, y por eso Pinochet hace el primer viaje de metro en el año 75. Pero Metro, que era un metro boutique hasta el Transantiago, se ha ido convirtiendo en un espacio público de, no sé si existe esta expresión, pero es un reductor de desigualdad. Porque en las megápolis como Santiago, y uno debiese ya empezar a contar a Tiltil como parte de esta conurbación vinculada al centro, Tiltil, Buin, Melipilla. Lo exigimos. Esta megápolis que es Santiago es una de las más desiguales, no solo a nivel de ingresos, sino que también a nivel territorial, es decir, los pobres, los trabajadores viven en la periferia y se dirigen a los centros productivos hacia el centro de la ciudad. Por lo tanto, el metro juega un rol reductor de esa desigualdad territorial. O sea, sin ir más lejos, una trabajadora de casa particular que vive en Puente Alto y trabaja en Vitacura sabe que se demora 30 minutos en el tren. Lo que no sabe es cuánto se va a demorar en tomar la 405 que sube por Vitacura. Por lo tanto, nosotros también decimos Chile y Santiago y Chile necesitan una empresa nacional de transporte público que permita, más que solo por una cosa ideológica, está demostrado, no en Cuba, no en Venezuela, está demostrado en las principales urbes neoliberales y capitalistas, que el transporte público funciona cuando es de propiedad del Estado y de operación centralizada, es decir, una sola empresa de transporte público que opere metro, buses y ojalá también pronto Metrotren en el caso de Tiltil, que es una demanda histórica frente al monopolio de los buses que existe en ese sector. Entonces, ahora, ¿quién quemó el metro? Hay un profesor procesado por patear un torniquete, hay 2 personas procesadas por quemar San Pablo. Lo que no hay que olvidar nunca es que la quema de metro se inició de manera simultánea en la línea 4, que es el sector el más popular, si no uno de los más populares, el sector suroriente de la capital, donde está La Florida, Puente Alto, Macul, Peñalolén. Entonces, yo me pregunto, a mí siempre todos asumieron en la opinión pública que habían sido los manifestantes. A mí, yo digo al tiro, yo no tengo problema en decir, yo estoy absolutamente en contra si alguien busca reivindicar demandas de la clase trabajadora quemándole el principal medio de transporte a esa misma clase trabajadora. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le conviene haber quemado el metro? ¿A quién le conviene quemar una iglesia antes de una semana de un evento tan histórico como el plebiscito? Yo creo que la justicia tiene que determinar pronto, porque no puede ser que habiendo la cantidad de cámaras que hay en Santiago, la cantidad de cámaras que hay al interior del metro, todavía no exista rostro, no exista identidad para ver quién quemó el metro. O sea, el ingeniero informático de Limache, de 23 años, 26, que hackeó toda la red de gobierno digital, ya está preso, ya está procesado hoy día, una semana. ¿Cómo no vamos a ser capaces, bueno, de saber quién le quemó el metro a la gente? O sea, al menos extraño, ¿no? Yo no soy policía, felizmente, entonces no sé de temas de investigación, pero me cuesta creer o entender, más que creer, entender que aún no tengamos culpables. Sí, bueno, hagamos un paréntesis ahí para entrar un poco en las teorías conspirativas, ¿no? Salió publicado por El Mostrador, ¿no? No sé si ayer, me parece,
un informe que desde el Servicio Nacional de Inteligencia se le habría entregado al presidente Sebastián Piñera el 20 de octubre, ¿no? En donde se indicaba que la posibilidad de atentados incendiarios en estaciones de metro, en el sistema de transporte de superficie, y se indicaban una serie de cuestiones que finalmente pasaron. El tema es que en dicho informe también aseguraban que se le había seguido el rastro a la infiltración de un destacamento de 600 comandos entre venezolanos y bolivianos, ¿no? Y cubanos, que ya estaban en Chile y que estaban comandados por el comandante Carvajalino, que a la sazón resultó ser un youtuber venezolano cuya mayor cercanía con Chile fue una selfie photoshopeada donde aparecía delante la moneda. Entonces, claro, a partir de ahí, de un poco lo burdo y lo irrisorio que resulta la información de inteligencia que se le entrega al presidente de la República, que a partir de ese informe, ¿no?, él sale declarando que Chile está en guerra con un enemigo peligroso y silencioso, ¿no?, cuando finalmente declara y hace esta suerte de declaración de guerra, una vez más, contra la propia población de Chile. Aparte de eso, uno podría decir, bueno, no será, y te insisto que es mera especulación y dentro del parámetro de las teorías conspirativas, ¿no será que para tratar de darle cuerpo a ese mismo informe pudiesen provenir de parte de la misma autoridad algún tipo de atentado? Suena coherente, suena factible. ¿Qué te parece a ti? Mira, no sé, yo no me atrevería a decir que fue el gobierno que se hizo un autoatentado. Digo, no me atrevería a decirlo, y lo voy a decir varias veces, y no me atrevería a decirlo porque incluso hay un par de dirigentes de ultraderecha que son dirigentes sindicales del metro, pero sobre todo en redes sociales, se ha llegado a decir hasta que yo entregué los planos del metro para que los quemaran. Entonces, se ha dicho muchas cosas respecto de la quema del metro. Lo cierto y lo concreto es que si Piñera sabía que el metro corría peligro de ser quemado, la pregunta razonable sería, bueno, si tuvieron militarizado el metro o convertido en una suerte de espacio policial durante una semana previa al 18, producto de las evasiones masivas, la pregunta es por qué no había ningún carabinero en las estaciones que quemaron el metro. ¿Por qué se cierra el metro y no se cierra con resguardo policial cuando los policías, los carabineros estuvieron toda la semana? Yo no tengo ninguna prueba para señalar a ningún culpable de la quema del metro. Solo tengo dudas, o al menos digo, al menos desconfianza o incoherencias operativas como esa. ¿Por qué Carabineros estuvo toda la semana resguardando las estaciones y no estaba en el momento de la quema del metro? ¿Por qué no se cerraron las estaciones del metro a la 1 de la tarde cuando lo solicitaron los trabajadores del metro? Y eso hubiese permitido tener toda la tarde para que la gente regresara a sus casas a través de los buses y no se generara el caos vial que se generó a las 6 de la tarde cuando se decide cerrar las estaciones. Entonces, hay una serie de situaciones vinculadas a eso que sirvió por muchos días posterior al 18 para justificar muchas cosas, justificar la salida de los militares a la calle. O sea, esto no me lo contaron, yo lo vi, yo estaba en el centro, estuve en el centro 10 días continuos, desde el 19 hasta el 29, yendo todos los días, sábado y domingo, y yo veía cómo saqueaban la farmacia de San Ignacio con Alameda, y a una cuadra había 2 jeeps de guerra de militares sin hacer nada. Entonces, llama la atención que con tanto militar en la calle hubiese tanto saqueo, llama la atención que con tanto carabinero en metro una semana antes hubiese quema de metro, llama la atención porque entonces la pregunta es ¿a qué los sacaron? Tanto a los pacos, a las estaciones y a los militares a las calles. Y los sacaron claramente para reprimir y contener la movilización social. Y ojo, no aquellos grupos que, infiltrados o no, siempre hacen desmanes en las marchas, sino que para contener y reprimir a aquellos y aquellas que iban a marchar a demandar las legítimas demandas que se vienen
planteando en Chile hace 30 años. Comprendo. No, sin duda ahí hay muchas preguntas que quedan sin respuesta, aun cuando pareciera que la respuesta está dando vueltas en el aire, ¿no? Y donde finalmente también hay un dejo de, sí, yo lo creo, pero es difícil decirlo porque los mecanismos represivos, tanto a nivel físico como a nivel judicial, también siguen funcionando, digamos, ¿no? Aun cuando, y es mi opinión personal, creo que es tiene bastante poco asidero una postura una postura del gobierno tan desconectada de la realidad, cuando durante ya varios años hemos sido testigos de que efectivamente han habido montajes por parte de carabineros en distintas situaciones, ¿no? Casos emblemáticos como el de Camilo Catrillanca, casos emblemáticamente vergonzosos como el de la Operación Huracán, el caso Bomba, ¿no? Hasta me recuerdo una imagen bien tragicómica, la verdad, hace un par de semanas, que mostraban en la televisión una requisición de un allanamiento en casa de unos sospechosos, y mostraban como bombas Molotov unas tazas, unos tazones. Decían, con estos instrumentos se preparan artefactos incendiarios. Eric, vamos a seguir conversando, vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a saludar a Daniel Villavicencio, que te manda saludos, que está en nuestra sintonía. Heriberto Caballero dice: recuerda que el conductor de línea 4 graba a una turba que ingresó y quemó la estación, y él huyó por las vías por su vida. Sí, Heriberto es socio desde mi sindicato, y él tiene toda la razón. Hubo imágenes icónicas, lo que pasa es que habría que ver quiénes eran esa turba. Yo prefiero no asumir per se que eran manifestantes, y pueden haber sido un manifestante liderado, no sabemos todavía por quién. Si el tema no es si fueron manos negras o no manos negras. A mí me gustaría saber quiénes fueron, porque no solo porque lo queremos saber nosotros los trabajadores, sino que porque lo quiere saber toda la gente de Puente Alto. Sí, bueno, queda la duda si recordamos la noticia de los últimos días de este carabinero que estaba infiltrado en la población Lo Hermida, ¿no? Heriberto responde y dice: no digo que no hubo mano negra, o como tú dices, queda alguna duda en otras estaciones. Y bueno, Elvio Santana, concejal también de la comuna de Tiltil, te manda un saludo y dice: saludos Eric, gran dirigente sindical. Eric, vamos a hacer una brevísima pausa de no más de 2 minutos y volvemos enseguida y retomamos nuestra conversación. No se vayan, amigos, ya regresamos. Bien, retomamos, estamos ya de vuelta luego de saludar a nuestros patrocinadores, y retomamos la conversación con Eric Campos. Decíamos que aún presidente del Sindicato de Trabajadores de Metro. Antes de la pausa estábamos hablando y teníamos algunos comentarios acerca de finalmente este gran problema, ¿no? Tenemos en los hechos una cantidad de estaciones del metro que fueron quemadas. Tenemos en pleno siglo XXI cámaras por todos lados. Sin embargo, a un año aún no hay claridad acerca de quién quemó el metro. Y bueno, mismo televidente que está en nuestra sintonía, Heriberto, que tú dices que es asociado del sindicato, menciona que sí hay ciertas imágenes, pero aún no hay claridad sobre qué fue lo que finalmente ocurrió. ¿Qué es lo que se espera con respecto a eso, Eric? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Hay expectativas de encontrar cuál es la importancia de saber finalmente qué es lo que pasó? Me refiero a la importancia para ustedes como trabajadores del metro, y también la importancia que puede tener para el resto del país, ¿no? Sí, yo creo que, mira, quizás hoy día, un año, es más importante saber, no solo por el retraso en la investigación, sino por lo que tú señalabas, porque yo creo que las instituciones policiales en Santiago, en Chile, y particularmente Carabineros, están absolutamente desacreditadas.
y en cada operación, en cada represión en la calle, eso aumenta, ¿no? Yo no quiero decir que es toda la institución, pero la actuación ya a esta altura de muchas operaciones fallidas, donde ellos han sido los principales responsables de la violación de derechos humanos a partir del 18 de octubre. Yo diría que hoy día más que nunca es necesario saber quién quemó el metro y lo voy a poner así, para despejar toda duda que incluso puede haber por sobre Carabineros. Yo creo que le hace bien, mira, ojo, a esta altura le hace bien a Carabineros saber que no fue un carabinero. Y yo no digo que fue un carabinero, solo digo que es tanta la desconfianza que hay en la institución policial que le haría incluso bien al país saber quiénes fueron los responsables de la quema del metro, porque de alguna manera estas acusaciones que después supuestamente fueron falsas sobre la violación de derechos humanos en la estación Baquedano, que incluso provocó que nosotros, más allá de la veracidad de los hechos, solicitáramos la salida de la comisaría porque ponía en peligro a los propios trabajadores de la estación Baquedano. Carabineros puestos dentro del metro iba a ser un ícono, iba a ser una suerte de punto de ataque de los manifestantes más radicalizados cierta vez. Felizmente se tomó la decisión y Carabineros sale de la estación Baquedano. Nosotros nunca hemos dicho que Carabineros tenga que salir de la red, porque la red de metro es un espacio público y el Estado tiene el deber y el derecho, pero sobre todo el deber de resguardar la seguridad al interior de cualquier espacio o en cualquier espacio público. Así que yo creo que en este contexto en el que estamos de tanta desconfianza, sería bueno para el país finalmente saber quién quemó el metro. Nosotros hemos pagado costos, el metro se reabrieron las 132 estaciones ese mismo día que le fuimos a recordar al presidente en la protesta que hicimos, más que fue una protesta, y lo reabrieron con 1.500 trabajadores menos, 1.500 trabajadores menos del subcontrato. Esto lo decimos siempre, 7 de cada 10 trabajadores que están en el metro son del subcontrato, 7 de cada 10. Y como si eso fuera poco, los principales despedidos de esta pandemia y de esta reconstrucción son los trabajadores del subcontrato, 1.500 trabajadores, y en el últimos 2 meses, de esos 1.500, cerca de 600 o 500 son trabajadoras del aseo. Por lo tanto, a nosotros nos parece que si bien se abre el metro, es una buena noticia para la ciudad. Hoy día se abre con menos trabajadores y se abre dinamitando los dos valores principales que tiene el metro. Tú decías uno, el aseo. Metro, un espacio limpio, y también la seguridad. Metro, un lugar seguro. Hoy día hay menos gente para resguardar que la gente no caiga a las líneas, a las vías, para señalarle que tengan cuidado con la línea amarilla. Hay menos guardia y hay menos aseo. Cuando más se requiere aseo, incluso desde el punto de vista de la subjetividad, cuando más se requiere que los usuarios vean a gente desinfectando las superficies para poder recuperar la confianza, porque yo con este dato termino, el 80% del presupuesto del metro es la tarifa. Y nosotros pasamos de transportar 2.800.000 pasajeros diarios a, en el peor minuto de la pandemia, trasladar el 10%, 200.000 pasajeros. Hoy día vamos en una recuperación ya llegando al 1.000.000 de pasajeros. Por lo tanto, nos golpea, tenemos una crisis económica, pero esa crisis económica no puede ser ni a costa de la tarifa, pensando en los millonarios salarios, en los millonarios subsidios, ni a costa de despedir a los trabajadores más precarizados, que son los trabajadores del subcontrato. Sí, pareciera que un panorama medio sombrío, entendiendo que, bueno, permíteme hacer un paréntesis para quienes están en nuestra sintonía. La cantidad de gente que transporta el metro, que lo acaba de mencionar Eric, son más de 100 veces toda la población de nuestra comuna de Tiltil. Es decir, si nosotros vamos, cada uno de los habitantes de la comuna, con 100 personas más, y transitamos el metro, nos acercamos a la cantidad de personas que se transportan cada día. Te decía que parece un poco sombrío el panorama, porque finalmente, en un periodo en que naturalmente, después de varios meses de inactividad o de una restricción considerable de todo tipo de actividades,
donde finalmente tampoco, y no hay que olvidarlo, tampoco hubo un gran gasto público para poder financiar el confinamiento y que finalmente se terminó financiando en gran parte con los retiros de nuestros propios fondos previsionales. Hoy día que estamos en un proceso de desconfinamiento y nos encaminamos a ir retomando poco a poco la normalidad paso a paso, como es el plan, la vuelta a poner en funcionamiento el metro viene con aún más cesantía, es decir, 1.500 personas adicionales que ya no tienen un trabajo que antes sí lo tenían, y en medio de una pandemia, además, en medio de la recuperación de una pandemia, con menos gente haciendo limpieza y sanitización. Pareciera un tanto contradictorio. Desde ese punto de vista, Eric, y no sé si comparte esa visión, si no, conversémoslo también, pero si comparte ese punto de vista, ¿qué es lo que espera? ¿Cuáles son ¿Cuál es el futuro del metro? ¿Hacia dónde debiese caminar? Tú ya mencionabas delante la estatización del sistema de transporte, ¿no? Pero particularmente, ¿qué forma tendría eso para un sistema de transporte como el metro? Sí, varias cosas. Tú das en el clavo. O sea, metro no se va a recuperar en la medida que la economía no se recupere. Si uno contabiliza cesantes, la gente que dejó de buscar empleo, la gente que está con los contratos suspendidos o la gente que está con mitad de contrato, llegamos casi un 30% de la fuerza de trabajo en Chile. O sea, números que no se habían visto de la crisis del 82, 83. Tanto así, y tú lo dices bien, en un mes, los trabajadores chilenos de su propio bolsillo le inyectaron a la economía 13.000 millones de dólares. En un mes. El gobierno, en su gran acuerdo de aportes estatales de mayor gasto público, va a poner en 2 años 12.000 millones de dólares. Los trabajadores de Chile pusimos en un mes lo que el gobierno quiere poner en 2 años. Eso da cuenta de la, no solo de la magnitud de la crisis, sino que también es muy simbólico, porque es, en el fondo, la receta neoliberal, es decir, traspasemos en la espalda de los trabajadores y las trabajadoras el costo de cualquier crisis y el costo de la producción también, porque durante 30 años se ha crecido a costa de los bajos salarios. Eso es, aunque suene simple decirlo, es así. Chile crece a costa de los trabajadores. Se enriquecen unos pocos y la mayoría se empobrece, y si hemos logrado estándares de vida aparentemente buenos, es gracias o por la desgracia del crédito. Así que yo creo que eso es bueno decirlo. Además, estuve viendo Daniel Villavicencio, que es un dirigente sindical del metro, del subte de Buenos Aires, que no entiende nada de las cosas que hablamos porque es impensable para ellos todo lo que estamos diciendo, aun cuando ellos también están enfrentando por una crisis bien importante. Mira, sobre hacia dónde vamos, yo creo que primero, en lo urgente, Metro tiene que restituir los puestos de trabajo, no solo por aquellos trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin empleo, sino porque tenemos que devolver estándares de calidad en el servicio que prestamos, no a los clientes, que prestamos a los usuarios, que prestamos a otros trabajadores de Santiago. Y luego hay que discutir el modelo de gestión del metro, el modelo financiero, que no puede ser como es hoy día, es decir, un 80% tarifa, un 20% de negocios propios y deuda. Metro, para bajar la carga financiera este año, vendió deuda por 1.500 millones de dólares. Es decir, se endeudó en una línea de metro por 30 años. Entonces, estamos endeudando a una empresa pública que está asfixiada, porque le pasamos tarifas técnicas bajas, porque la condenamos al autofinanciamiento, cuando las empresas públicas, y no solo públicas, las públicas además que prestan un servicio, tienen que contar con financiamiento directo a la operación. Pero además, como ya traspasamos muchos recursos a los privados, lo que yo creo que es de toda lógica, incluso en el marco de esta racionalidad funcional, en el fondo de esta racionalidad neoliberal, incluso en esa misma lógica, hoy día tení a 2 íconos del neoliberalismo, Luksic y Frey, diciendo, ¿saben qué? Estaticemos esta cuestión, pues estamos perdiendo pura plata y estamos prestando un mal servicio.
¿qué significa estatizar en estos tiempos? Para que los que nos están escuchando no piensen que le vamos a quitar el colectivo ni que le vamos a quitar las bicicletas. Estatizar significa solamente apropiarse de lo que hemos vamos a hacer pagado. Venezuela, ni Cuba, ni todo eso? O sea, discutamos qué tan mal está Cuba y Venezuela, pero ok, démosle ese punto. Ni que vamos a hacer eso tampoco, porque lo único que vamos a hacer es que lo que estamos gastando hoy día y que gran parte de esa plata se la estamos pasando a los privados, quede en la prestación del servicio, en la prestación del transporte público. Y que no haya lucro, como hay en el transporte de superficie, sino que todos esos recursos se gasten en prestar un mejor servicio aún. ¿Qué hemos dicho? Hay dos posibilidades, bien simples, a propósito de los debates constitucionales. O le quitamos la camisa de fuerza al metro hoy día solo puede crecer en el ámbito de trenes o transporte eléctrico, y hoy día además jugamos un rol importante en la administración financiera del Transantiago. Metro es el que cobra y entrega los dineros de toda la gente que paga las tarifas. Nosotros podríamos, porque ya existió hasta el año 81 en Chile, hay una experiencia, yo no quiero decir que volvamos a eso, pero la empresa de transporte colectivo del Estado, la ETC, existió hasta el año 81. Y con experiencias significativas e importantes en Antofagasta y en Concepción. El año pasado me tocó estar en Concepción, conversando con vecinos y concejales de Concepción, porque Concepción tiene el problema que tienen todas las megápolis, tienen problemas de conexión interna. San Pedro de la Paz, creo que era Lota, les cuesta llegar al Gran Concepción, como todos llegan vía terrestre, se congestiona y por lo tanto empeora la calidad de vida en los traslados de los penquistas. ¿Qué están proponiendo ellos? Metro. Ahora, quizás Metro no es la solución para todos los problemas de movilidad que existen en el país. Sin embargo, creo que en el marco de la planificación de las políticas públicas, de manera seria, una empresa nacional de transporte público ayudaría bastante a estandarizar nuestra calidad en los servicios que prestamos desde el transporte público sin darle un peso más a los privados o llegando a lógicas de cooperativismo con los privados, porque yo no estoy en contra de los que tienen unas micro, 5 o 6 micro, y con eso desarrollamos la economía local. Con ellos podemos conseguir, sin duda, alianzas estratégicas, pero no con los bancos chinos o colombianos que financian el Transantiago y que se llevan hoy día toda la plata de los subsidios que estamos pagando. Es decir, hay otra lógica detrás de esa relación con el pequeño y mediano empresario del transporte. Por ejemplo, cómo incorporamos en esta concepción de intermodalidad a empresas de transporte rural, cómo incorporamos en esta intermodalidad el tren suburbano o el metrotren en el caso de Chile, cómo incorporamos esta lógica de intermodalidad el transporte de bicicleta, es decir, cómo vamos de manera planificada y hacemos que la experiencia de viaje en el transporte público sea una experiencia cómoda, rápida y a bajo costo. Sí. Bueno, mira, Eric, vamos a saludar a vamos a nombrar algunos comentarios que nos llegan a través del Facebook. Jorge Carvajal, a propósito del tema que conversábamos hace algunos minutos, dice: todo Chile sabe quiénes fueron, pero el Estado no lo dirá. A la gente tienen que mantenerla asustada y como prueba la tienen en la franja del rechazo, donde solo muestran, entre comillas, atentados, a propósito un poco de lo que comentábamos antes. Y Heriberto nos plantea un tema a propósito de lo que estábamos conversando ahora recién, y dice: el Estado siempre atrasado en todo o no llega, que es una cuestión un poco recurrente cuando se habla de fortalecer el Estado, y qué decir cuando uno habla de estatizar. Pareciera que las primeras voces que surgen en las primeras críticas es: el Estado es incapaz. El Estado no puede porque el Estado es un mal administrador, el Estado es un mal empresario y pareciera que ontológicamente, pareciera que en su propia esencia, el Estado no puede desarrollar empresas y no puede brindar servicios. ¿Será tan así? ¿Es una cuestión de que depende más bien de voluntades o o harán falta cambios también de otra índole a nivel nacional? Mira, y antes que me respondas, déjame, ya que tú lo citas a Daniel Villavicencio del subte, ¿no? De Argentina, del subte, dice:
Se entiende claramente, Eric, la cuestión siempre parece ser la misma, la redistribución equitativa de las ganancias y no ser los trabajadores los únicos que paguen las crisis. Gracias ahí a Daniel por su comentario. Y te reitero la pregunta a propósito de esto, ¿es el Estado capaz de desarrollar empresas eficientes? Lo digo porque a propósito de nuestra historia reciente, y reciente me refiero a los últimos 30 años, pareciera que todo el desarrollo último de los últimos años, este desarrollo un poco inflado que tenía Chile, que nos hizo parecer como los jaguares de América Latina, qué sé yo, el mejor vecino del barrio, está basado un poco en la idea de que el Estado no puede participar en la economía. Es decir, y de la privatización, y así se privatizaron los servicios de agua, de teléfono, bueno, se privatizó todo lo que se pudo en este país, ¿no? Es bien interesante el debate que nos propone Heriberto, porque de alguna manera refleja esta lógica, o como le llaman los expertos, yo no soy experto en nada, esto de la racionalidad funcional, esto como que hay una supuesta racionalidad científica, que es la verdad única, y en el fondo, en la práctica, es la racionalidad funcional del neoliberalismo. Entonces, como la profecía autocumplida. Hoy día escuchaba a alguien que decía, hemos dicho tanto que el ser humano es egoísta, que es como principio de la economía, que el ser humano es egoísta y que quiere devorarlo todo. Lo hemos dicho tanto que es una profecía autocumplida, como que nos lo terminamos creyendo. Entonces, hemos dicho tanto que el Estado es, como dice Heriberto, que llega tarde, o que no está, o que es ineficiente. Eso no lo dice Heriberto. Lo hemos dicho tanto que lo terminamos creyendo, y finalmente es una racionalidad funcional o sea, toda racionalidad defiende un interés. Y esta racionalidad, donde supuestamente, o que actúa bajo el supuesto que el Estado es ineficiente o que llega tarde, es una racionalidad que defiende el interés privado. A lo único que les conviene que exista un Estado chico o un Estado subsidiario, ahora que estamos en lógica constitucional. Constitucionales, ¿no? Claro, ahora son todos los abogados son expertos en constitucionalistas. Yo digo, si hubiésemos tenido a todos esos abogados bregando por una nueva constitución hace 30 años, capaz que por último no hubiésemos demorado 28 años, güey. Pero bueno, eso es un paréntesis, ¿no? Estamos llenos de abogados constitucionalistas. Pero sí digo que esta idea del Estado pequeño es una idea falsa, finalmente, porque yo digo al revés. Llevamos 47 años de esta idea del Estado pequeño. Y la pregunta es bien clara y concreta respecto de los cuerpos de nosotros mismos. ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿O sentimos que es lo correcto o no sentimos que es lo correcto? ¿Creemos que es correcto hacer completadas para pagar un tratamiento mínimo, ya ni siquiera de cáncer, mínimo de un hijo, un amigo mío muy cercano, tiene que pagar 6 millones de pesos para sacarle un tumor en la cara a su hija? O sea, y da la impresión que en esta lógica, o en esta racionalidad funcional, él debiese esforzarse más para pagar esa cuenta. Y es ilógico. Decir que él tiene la libertad de hacer algo más para poder generar esa plata. O la libertad de haber esperado 7 años en un hospital público para que la operaran, si es que existe el especialista. Entonces, esa lógica, ese debate, esa tensión respecto al Estado, y que me parece muy bien que lo diga Heriberto, esa tensión respecto al Estado va a estar muy presente en el debate constitucional, y está presente en todos los ámbitos. Y también, y eso es lo interesante, y lo que hace que terminemos politizando una micro, y un metro, y un carro, lo que hace interesante esto es que el Estado en el transporte público ha demostrado hacerlo bien. Mientras tú le traspasas 500 pesos, ahora 560 al metro, para que funcione, al privado le tienes que entregar 1.000 pesos por la misma persona que sube y que hace VIP. Entonces, esta idea del Estado ineficiente se cae a pedazos en el transporte público. Comprendo. Eric, y ya que llegamos al tema, y creo que un poco también inevitable estando a 4 días del plebiscito, ¿no? Un hecho histórico donde por primera vez en la historia de este país se va a definir colectivamente y se va a decidir colectivamente la creación de una nueva constitución y la forma en que y el mecanismo con el que se va a escribir esa nueva constitución eventualmente.
por primera vez en la historia de este país, y me parece que es un hecho también un poco novedoso en el mundo, de confirmarse la Convención Constitucional, será una de las pocas experiencias paritarias en el mundo también. ¿De qué podríamos esperar nosotros, o qué se podría esperar al escribir una nueva constitución para que, por ejemplo, se sienten las bases de un mejor funcionamiento de las empresas públicas como el metro? Aquí tengo que declarar conflicto de interés porque tengo un problema. Yo, si bien soy de título profesor de historia, no ejerzo, pero inevitablemente recurro a la historia para explicarme los fenómenos, y además soy dirigente sindical. Entonces, dicho esos dos conflictos de interés que tengo, yo creo que el proceso constitucional tiene que devolver el poder a los trabajadores. Esto no lo digo yo, lo dicen algunos autores, que más allá de lo que significó el golpe militar, digo más allá de lo que significó en términos de la masacre luego, pero más allá de la caída de la Unidad Popular, lo que realmente se derrotó o se intentó derrotar con el golpe fue el poder que los trabajadores no solo habían adquirido con la Unidad Popular, sino que habían adquirido a partir de su experiencia de organización y lucha desde finales del siglo XIX, con las primeras huelgas, las primeras experiencias de organización en las mancomunales, en las mutuales, luego con la creación de partidos políticos populares como el Partido Obrero Socialista, luego con experiencias de lucha institucional y no institucional, luego con la formación de la FOCH, la CTC y la CUT, y luego coronando ese proceso de acumulación de derechos, pero en el fondo de acumulación de poder de la clase trabajadora, tanto así que llegamos a tener un ministro, que eso ya es para la discusión política, histórica, pero llegamos a tener de ministro del trabajo al presidente de la CUT, compañero Figueroa, que no es nada de la Bárbara, para que no estén tuiteando ahí, bueno, que la familia es. No es nada de la Bárbara. Entonces, lo que se perdió ahí fue la construcción del poder de los trabajadores y las trabajadoras, como una cuestión simbólica de la construcción del Estado de Chile. Porque eso colisiona con el Estado oligarca, colisiona con el Estado en función de los intereses del gran capital, primero británico y después norteamericano. Ahora, yo no me paso el rollo que vamos a recuperar la Unidad Popular y para que los de la prueba y no se asusten, weón, pero sí creo que hay que devolverle dispositivos de poder a los trabajadores, como el derecho a negociación colectiva, como el derecho a huelga, como la titularidad sindical, puras cuestiones que quisimos cambiar hace poquito y que fueron declaradas inconstitucionales, como la negociación ramal, y la posibilidad también de discutir el Estado, y también, por sobre todo, la posibilidad de devolverle al pueblo de Chile la soberanía, que es muy simple, para no hablar en difícil, porque yo no sé hablar en difícil. Es muy simple, que si yo consigo la mayoría suficiente, pueda cambiar las cosas. Si yo consigo el 50+1 y creo que tengo que estatizar la empresa del cobre y tengo que nacionalizar el agua, bueno, que la democracia popular también sea soberana, pues. Es decir, que no, porque hoy día tú puedes tener la mayoría que quieras y no puedes cambiar nada sustancial, nada que mejore la calidad de vida de las personas. Ahora, se corre el riesgo de pensar que con el apruebo, con el triunfo del apruebo y de la Convención Constituyente esté todo dicho. Porque incluso hoy día mismo, no sé si era un Twitter de mentira, me corrigen, el mismo Kast, José Antonio Kast, donde en el metro hay 2 seguidores de él, dirigentes sindicales, el mismo Kast dice hoy día, votemos rechazo y votemos, ojo, llama a votar por la Convención Constituyente, no mixta, porque saben que tienen posibilidades de construir un tercio y bloquear las reformas que se puedan hacer. Ahora, nosotros también podemos construir un tercio y evitar que se reescriba la Constitución neoliberal. Por lo tanto, yo diría que el proceso constituyente o constitucional, del cual los trabajadores ya tienen un simulacro o una experiencia fallida en la Constitución del 25, con la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, la posibilidad de que este proceso constitucional se caiga también es cierta si no mantenemos
la movilización. Y no solo la movilización de la calle, que es absolutamente necesaria, ha quedado demostrado, sino que, por sobre todo, la movilización del pueblo en función de contenidos constitucionales. Y ahí tenemos un desafío todos, los que militamos en partido, los que militan en el partido, los que se dedican a la política profesional, quienes nos dedicamos a la política en el ámbito sindical y social, todos tenemos una responsabilidad de ir a activar a ese pueblo que ya despertó. Clarísimo, clarísimo. Oye, Eric, y a propósito, ya, tú nombras ahí varios aspectos puntuales que podrían cambiar o que tendrían su punto, cuyo punto de inicio del cambio estaría en una nueva constitución. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la tercerización, la subcontratación? ¿No? ¿También son aspectos que podrían normarse desde ahí? A propósito, y te lo pregunto puntualmente, a propósito de los trabajadores de subcontrato del metro, la gente de aseo, los guardias. Mira, los del rechazo tienen razón cuando dicen que la Constitución no va a cambiar lo que tú dices que hay que cambiar. Sin embargo, sí va a dar una nueva arquitectura legal para luego cambiar el Código del Trabajo y, sobre todo, desde ya asegurar trabajo decente con salarios dignos, o puede quedar en la Constitución, de tal manera que lo que sea inconstitucional es que, teniendo el régimen de trabajo que tú tengas, el régimen de contrato que tú tengas, no tengas trabajo decente. O sea, podemos cambiar la concepción de trabajo decente y asegurar derechos sociales de tal manera que tu dignidad, tu calidad de vida no dependa del régimen contractual. Es decir, perfecto, tú quieres subcontratar, no hay problema, pero tengo que tener salario decente, condiciones laborales dignas, y luego tenemos que dar la gran pelea contra la subcontratación, porque ha quedado demostrado, y eso sí podemos dar un debate técnico con los expertos, no conmigo, pero ha quedado demostrado que la contratación es un dispositivo de control del poder sindical. Porque no se explica que por una cajera Metro pague 600 o 700 mil pesos y la cajera gane cerca de los 340 mil pesos. No hay otra, o lo mismo en el cobre, la alta subcontratación de la industria del cobre y del propio Codelco. Y yo diría que ahí sí tenemos un desafío, que lo primero en respetar la nueva Constitución, donde al menos dejemos establecido el derecho y el valor del trabajo, no como un insumo productivo, sino que como un derecho humano, como un derecho que otorga dignidad, como un derecho que trabajar signifique que yo socializo, que yo me incorporo en una sociedad y que no soy pobre. El 40% de los pobres son trabajadores. O sea, un trabajo que dignifique y no un trabajo que empobrezca. Si nosotros somos capaces de dejar eso, vamos a haber estado avanzando sustancialmente en la calidad de vida de la clase trabajadora en Chile. Perfecto. Eric, el tiempo avanza inexorablemente, nos volvemos cada vez más viejos, pero en esta oportunidad se nos comienza a acabar el tiempo. Te voy a pedir que nos dediques unas últimas palabras, pero antes, leer el último comentario, bueno, los dos últimos comentarios que nos hayan llegado. Daniel Villavicencio complementa su comentario, dice: para nosotros el neoliberalismo y el Estado que salva a los empresarios, ¿no? Y Heriberto, que comentó hace poquito rato, también dice: correcto, Eric, en todo lo que planteas. Todos los trabajadores deben pertenecer a la empresa, me imagino que quiso decir. Eric, las pantallas de TV Tiltil son tuyas para que nos dediques unas últimas palabras. No, yo primero agradecer este tiempo. Yo creo que es interesante la experiencia, la posibilidad que han entregado las tecnologías de la información y la comunicación en esta pandemia, donde los actores sociales, no de la élite, como tú y yo, podemos aparecer, conversar, comunicar, y comunicar nuestras ideas, comunicar nuestra historia. Yo creo que la clase trabajadora en Chile tiene hoy día esa posibilidad en su más amplia diversidad. No es la clase trabajadora industrial de los 60, es otra clase trabajadora, eso lo sabemos hace rato. El desafío está en otorgarle una identidad a partir. Un buen inicio sería que empezamos a construir nuestra propia historia, a relatar nuestras propias experiencias, a poner en valor nuestra propia memoria, y yo espero
que esa clase trabajadora, que es la mayoría de los chilenos y las chilenas, o de quienes habitan esta tierra, se levanten el día domingo, no solo voten apruebo, voten convención constitucional no mixta, son muy importantes, y porque estamos escribiendo un pasaje que va a definir, sin duda y sin exagerar, los próximos 50 años de la historia de Chile. Esta constitución de Pinochet, que fue escrita sobre la desaparición de cientos y miles de compañeros y compañeras, y sobre todo de cientos compañeros y compañeras dirigentes sindicales, no puedo dejar de recordar a la trabajadora de Metro detenida desaparecida, Elizabeth Recas. O sea, para ellos es este homenaje de lucha. Para ellos es terminar de sepultar la constitución de Pinochet. Yo creo que eso es lo que más, digamos, me nace decir ahora. Y muchas gracias. No, gracias a ti, Eric. Bueno, me quitaste parte de las palabras finales, las comparto plenamente. Creo que reiteramos el llamado a todos quienes estén en nuestra sintonía y quienes nos vean en la repetición en los próximos días. Levántense el domingo. Es preferible levantarse temprano un día, tener que esperar, no sé, media hora, una hora fuera del local, si es que fuese necesario, esperemos que no, antes que estarnos arrepintiendo por los próximos 40 años y no saber qué responder cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿y tu papá y tu mamá qué hiciste para que esto no llegara a este punto? Recordar que no por mucho madrugar se amanece más temprano, y que lo cortés no quita lo valiente. Vayamos con nuestras medidas de protección personal, alcohol gel, mascarilla todo el tiempo utilizada correctamente, el lápiz pasta azul, y resguardémonos del calor. Tratemos de los que tengamos posibilidad, si sabemos que hay adultos mayores con movilidad reducida, conversemos con ellos, contactémonos, tratemos de ayudarles a llegar a los locales de votación, que todos debemos participar en este proceso. Por mi parte me despido, le agradezco a Eric la participación y como dice tu bolera, bueno, con Arellano en el corazón seguimos adelante, aunque los tiempos sean difíciles, y nos vemos la próxima semana. Pues muchas gracias, Eric, muy buenas noches, y estamos acá la próxima semana en un nuevo En Palabras Simples. Muy buenas noches.